Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 6 del curso libre Metodología de la Investigación Social 1, correspondiente a cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Previamente, antes de iniciar, vamos a dar unos avisos para que estén enterados de algunas noticias. Número 1. La mayoría lograron subir lo que corresponde a su sesión o a su tarea de la semana anterior. La mayoría lograron subir ese tipo de fichas bibliográficas. A algunos se les hizo alguna retroalimentación y a las personas que no tenían o no les llegó retroalimentación es porque sus fichas estaban bien, salvo algunos detalles o algunos datos que se les olvidaron, que eso lo vamos a ver precisamente el día de hoy, pero la mayoría elaboraron bien lo correspondiente a esta tarea. Segunda noticia, para esta semana no existe tarea. Esta semana que viene, estén tranquilos que no hay ningún tipo de tarea correspondiente a este curso. Para la otra semana, sí les recomendaría que los que tengan acceso a la plataforma descargaran el material que se subió ahí, de los documentos de PDF y los videos para que se les pueda refrescar todo lo que es lo referente a la elaboración y presentación de fichas bibliográficas. Entonces, aquellas personas que puedan descargar esos videos o puedan descargar esos documentos están a completa disposición de ustedes. Si hay alguna persona que está aquí presente no tiene acceso a la plataforma, como han hecho en otras personas, me escriben al correo, yo con gusto les comparto la información, no hay ningún tipo de inconveniente con esa situación. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un breve refrescamiento sobre lo que es o cómo se elaboran o cómo se recopilan fuentes bibliográficas, fuentes de resúmenes o fichas de paráfrasis o de comentario. En la sección A me planteaban esto, de que este tema tenía que ir previamente antes que el marco teórico. Sí y no, ahorita vamos a ver la razón. Lo que sucede es que cuando usted empezó a hacer su marco teórico, usted ya estaba haciendo algún tipo de recopilación de material. Pero recuérdese, como lo dijimos la semana pasada, un marco teórico lleva tiempo, lleva alrededor de unos 4 o 5 meses. Si usted lo quiere hacer bien, pues partamos de esa premisa. Se recomienda que ese marco teórico usted lo haga unas 3, 4 o 5 veces hasta que usted se sienta cómodo, hasta que usted sienta que ya domina aún más el problema de estudio. Recuerden que a partir del marco teórico ya se habla de problema de estudio, ya no se habla de tema de investigación, sino que el problema que usted está planteando o el problema que usted está investigando. Entonces, por eso es que se recomienda hacer unos 4, 5 o más veces el marco teórico. Lo que para algunas personas es, para otras no. Porque habrá alguna persona que dirá, yo con una vez que lo haga ya más que suficiente. A mí no me voy a estar complicando la vida en hacer tantos marcos teóricos. Eso ya queda a criterio ya de cada quien, ¿no? Y recuérdense, eso es muy subjetivo o es en base a la creencia que cada quien tenga o el profesionalismo que se tenga. Entonces, partiendo de esa base, entonces cuando usted ya ha elaborado su primer marco teórico, digamos una especie como de borrador, que solo usted lo conoce, entonces podemos empezar a lo que se conoce como búsqueda bibliográfica. Entenderemos por búsqueda bibliográfica todo el hecho de localizar, seleccionar o también de obtener todo el material o todos los documentos que necesitemos para hacer nuestra investigación. ¿Qué significa esto? Que ese era un pequeño detalle que a algunos se les olvidó cuando elaboraron sus fichas. Está bien, colocaban el título, colocaban el nombre del libro, colocaban el editorial, todos esos datos que ustedes consideraban importantes. Pero a algunos se les olvidó dos detalles. Número uno, ¿en dónde se encuentra ese material? ¿En dónde se encuentra ese libro físico o ese libro digital o ese documental o esa revista o ese periódico? Debemos de poner en el lugar donde se encuentra ese material. Partamos de la idea de que estamos en una situación normal, que podemos ir a las bibliotecas.
Podemos ir a la biblioteca de la Universidad de San Carlos, a la de la Mariano, a la de la Landívar, a la del Valle, a cualquiera de las bibliotecas de las universidades o de nuestro colegio o cualquier centro de documentación, la del Banco de Guatemala, la Biblioteca Nacional, a cualquier lugar podemos ir. Debemos de apuntar ahí en la ficha propiamente en dónde está ese libro o los lugares donde está, porque ese libro puede estar en 4 o 5 bibliotecas, 6 o 7 lugares. Debemos de apuntar, porque si cuando necesitemos ese libro no lo encontramos en la biblioteca de la Universidad de San Carlos, pues sabemos que está en la de la Mariano Galvez o sabemos que está en la de la Rafael Landívar. Entonces no perdemos ese tiempo y no nos estresamos en decir que, quién se llevaría el libro o dónde está el libro o qué pasó con tal libro. Entonces, debemos de indicar el lugar físico donde se encuentra ese material. Si lo tenemos en una computadora, pues debemos de especificar, bueno, está en la computadora, la carpeta se llama tal, está en una subcarpeta que se llama tal. O sea, debemos de especificar eso en los márgenes de la ficha, eso lo vamos a ver más adelante. También, y eso sí, a la gran mayoría también se le olvidó, es colocar el número de referencia de la biblioteca. Ese número de referencia nos va a servir para que cuando lleguemos a la biblioteca vayamos específicamente al catálogo o vayamos al anaquel de la biblioteca y encontremos más fácilmente ese libro. Claro, algunos podrán decir, yo sé dónde está ese libro. Hay algunas personas, eso no se acostumbra, por favor no vayan a agarrar ese hábito, que algunas personas agarran X libro y saben que lo van a utilizar y no quiere que otra persona lo use y lo cambian de lugar, lo cambian se encuentra en el anaquel de ciencias sociales y lo van a poner a un anaquel de ingeniería. Y él dice, es que ahí nadie me lo va a encontrar, solo yo lo puedo utilizar. Eso es muy, algunos dirán que es falta de ética, otros dirán que es válido, o sea, aquí entra a criterio de cada quien. Pero aprendamos a poner ese número de clasificación de la biblioteca donde estamos utilizando ese libro o esa revista o ese periódico. Si lo tenemos en varias bibliotecas, pongamos la clasificación de cada una de esas bibliotecas, porque no es el mismo la clasificación en la San Carlos que en la Mariano, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese es un pequeño tips que les debe servir a ustedes para apuntar eso en los márgenes de las fichas, el lugar y la clasificación de la biblioteca. Cuando nosotros vamos a empezar a realizar una búsqueda bibliográfica, debemos de tomar en cuenta ciertos criterios para hacer esa búsqueda. Debemos de manejar 6 criterios principales. El número 1 es la relevancia. ¿Qué entendemos por relevancia? Es todo el elemento basado en juicio. Aquí entra mucho esto que era o cae en la categoría de la subjetividad. Lo que para algunos es, para otros no es. Ahorita vamos a ver eso precisamente. Cuando le damos ese criterio de relevancia, debemos de estar viendo la necesidad que tenemos nosotros de la investigación que estamos realizando. Por ejemplo, para Susana, el libro El Capital de Karl Marx podrá servirle para hacer su trabajo de investigación, pero podrá venir Erwin Adonai y podrá decir, a mí solo me va a servir el capítulo 1 y el 2. Y podrá venir Mónica Maldonado y decir, no, ese libro no me sirve, aunque estén trabajando el mismo tema o el mismo problema de investigación. O sea, cada quien le va a dar esa relevancia o esa importancia al material que están utilizando. La revista, la tesis, el documental, el audio, todo el material que ustedes han recopilado. Cada uno le da esa importancia basado en sus necesidades. Por eso es que decimos que es muy subjetivo, porque depende de cada persona. El segundo criterio que debemos de tomar en cuenta para hacer una búsqueda bibliográfica es el alcance. ¿A qué se refiere esto? Que en base al documento o los documentos que estamos seleccionando, debemos de examinar detenidamente o debemos de leer detenidamente esa información y debemos de compararla con otros materiales o con otros autores. Haciendo la analogía, es como cuando usted va con el doctor. A usted le detectaron cierta enfermedad con el doctor Juan Pérez, pero usted va a ir a otro doctor, va a ir con otro especialista, va a buscar una segunda opinión y tal vez no está convencida con la segunda, busca una tercera opinión. Es lo mismo con la búsqueda bibliográfica. Usted debe de buscar varios autores, no quedarse solo en uno, porque si no, eso le va a sesgar o le puede dar algún tipo de error en su investigación. O sea, usted busque todos los libros, toda la revista, todos los periódicos, todo el material
que usted considere que le puedan servir para hacer su investigación. También pregunte a otras personas. Puede ser su mismo catedrático, si usted está haciendo su tesis, puede ser su asesor, si usted a sus mismos compañeros de grado o compañeros de semestres que van adelante de usted, que le puedan recomendar qué libros o qué material se puede consultar para lo que estamos investigando. Tercer criterio, se refiere a la credibilidad del material. También aquí es muy subjetivo, porque la credibilidad se refiere a quién hizo el libro, qué importancia tiene ese autor, cuánta experiencia tiene ese autor para abordar esa problemática. También se refiere al criterio de si ese autor tiene algún tipo de prestigio. Algunos dirán, vamos a poner el ejemplo, Severo Martínez, si es importante para hacer en la historia de Guatemala. Todos lo catalogamos como alguien que realmente hizo un verdadero trabajo para describir la situación del racismo en Guatemala. Pero habrán algunos que dirán, no, ese material no me va a servir, ese material no le veo de importancia, Severo Martínez no abordó tal problemática, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa credibilidad se refiere más que todo a cómo yo identifico o cómo yo establezco ese propio criterio. Es parecido al término de la relevancia. Solo que aquí me voy a basar también en criterios profesionales y en criterios de otras personas. Pero también debo de tener en cuenta qué tipo de material estoy manejando. Si es material físico, pues debo de ir a la biblioteca. Hay algunas personas que dicen, me voy solo a esta biblioteca porque aquí se encuentra la mayor cantidad de material relacionado a lo que yo estoy investigando. Ahí es cuando ya usted busca un material especializado en el problema que usted está haciendo. Pero si su problema es muy general, usted puede ir a diferentes bibliotecas. Otra situación que se puede dar es cuando, por ejemplo, estoy haciendo algún tipo de trabajo o de búsqueda bibliográfica a través de Internet. Ahí debo de tomar muy en cuenta o debo de tomar ese punto de partida los dominios o las direcciones electrónicas. Cuando usted vaya a hacer un trabajo de investigación y lo va a hacer a través de Internet, póngale atención a los siguientes dominios. .edu. Eso significa que es una institución educativa. Supuestamente esa institución educativa tiene un prestigio en la presentación de los trabajos. No están subiendo al catálogo de su biblioteca cualquier tipo de trabajo si no ha sido revisado, si no ha sido comparado con otros. Y lo más importante, que ese tipo de trabajo no sea pirateado de otros trabajos, porque eso de alguna manera desprestigia a la misma institución. Esa institución va a decir, aquí solo son trabajos originales, se ha revisado todo ese tipo de material y no hay ningún tipo de margen de piratería con los trabajos que se han presentado o que se suben a este catálogo de investigación. Entonces, los .edu son instituciones educativas, universidades, centros de investigación, colegios, si lo quieren ver de esa manera. O sea, son aquellas instituciones de prestigio. También tenemos los .gov. Esos son dominios de gobierno. Esas son aquellas instituciones, aquellos, por ejemplo, en Guatemala, los ministerios del Estado, instituciones públicas que tienen una propia biblioteca, a veces relacionadas con el campo de acción de ese ministerio. Por ejemplo, está la biblioteca del Ministerio de Medio Ambiente y ahí la mayoría de libros o de material está enfocado con temas de medio ambiente. Habrá otro tipo de libros, pero ellos se enfocan precisamente al campo que les interesa. Por ejemplo, está la biblioteca o el centro de documentación de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí se enfocarán más al área de derecho. Pero hay otro tipo de materiales. O sea, usted va a ir en base a su experiencia, en base a su conocimiento, en base a lo que le han recomendado otras personas, a determinar si realmente le sirve o no le sirve esa institución, en este caso, si usted lo está haciendo por Internet. También tenemos los .org. Esas son aquellas organizaciones no gubernamentales, organizaciones privadas o instituciones privadas que se encargan de hacer algún tipo de trabajo de investigación. Flaxo, Avanzo, así es, por mencionar algunos. También aquí se enfocan en ciertos campos, pero tienen todo tipo de distintas carreras, de distintas temáticas, de distintos problemas.
Entonces usted debe de aprender a buscar ese tipo de instituciones, no quedarse solo en una, no quedarme solo la biblioteca de la Universidad de San Carlos o solo la biblioteca de Rafael Andívar. No, usted debe de buscar por distintos lugares, porque eso le va a dar amplitud de conocimiento. Debe de ver distintos puntos de vista de distintos investigadores. ¿Qué dominios no se recomiendan para hacer una investigación? Una investigación seria, pues una investigación profesional. No se recomienda, por ejemplo, los .com. Esas son aquellas páginas o aquellos dominios que son de carácter comercial. La mayoría que estamos en este curso somos universitarios y utilizamos las bibliotecas o utilizamos instituciones privadas o públicas. La mayoría se recuerdan cuando ustedes estaban en el nivel básico o diversificada. Hay algunos compañeros que están en esos grados, utilizan, por ejemplo, monografías.com, utilizan buenastareas.com, por decirlo de alguna manera. Ese tipo de páginas o ese tipo de dominios, para alguien ya que quiera hacer una investigación profesional, no le sirve, porque usted no sabe quién subió ese trabajo y usted no le consta si esa persona que subió ese trabajo tiene algún tipo de prestigio o tiene algún tipo de reputación de algún trabajo. O puede haber sido que X o Y persona agarró un trabajo de tal lugar, de otro lugar, una especie como de mix, por decirlo de alguna manera, hizo un mismo trabajo y lo subió ahí. En ese tipo de páginas no hay revisión si es trabajo original o es copia de otros trabajos o de otras tesis. Entonces, los .com para investigaciones no se recomiendan. Tampoco se recomiendan los .net. Son aquellos dominios que son más que todo relacionados a noticias, pero tengan cuidado en esto. Al referirnos a noticias debemos de tomar en cuenta si esa institución tiene también, volvemos a repetir, el prestigio, porque ahora en Internet cualquiera sube cualquier noticia, los famosos fake news o las noticias falsas. Hay que tener mucho cuidado al hacer ese tipo de recopilación, porque, volvemos a repetir, nadie sabe quién está subiendo ese material. Puedo utilizar yo, por ejemplo, el nombre de Andrea Rodas y subirlo a wikipedia.com. Y Andrea Rodas en ningún momento se dio cuenta. ¿Cuántas Andrea Rodas hay, por ejemplo, en Guatemala? ¿Cuántas Andrea Rodas habrán en América Latina? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de revisión bibliográfica en el caso de noticias, porque usted no sabe quién la dio, si es verdadera esa noticia. También, cuando utilicen sus redes sociales, no crean todo lo que aparece en las redes sociales. Ustedes verifiquen, ustedes son profesionales. No crean lo primero, no compartan cualquier tipo de información si no viene de fuentes oficiales. Porque si no, después ustedes quedan mal en algún momento, porque ustedes compartieron algún tipo de noticia que no tiene ningún tipo de validez científica. Bueno, siguiendo, tenemos otro criterio que debemos de tomar en cuenta, el criterio de la objetividad. ¿A qué se refiere esto? Nadie tiene la verdad absoluta, eso lo sabemos todos nosotros. El trabajo que usted está haciendo debe de ser revisado por terceras o cuartas personas, eso lo dijimos la vez pasada. Cuando usted tenga algún tipo de trabajo, déselo a algún su amigo, déselo a algún pariente, algún conocido, algún compañero, y que él se lo revise. Más de algo él le va a encontrar, bueno o malo, pero debemos de manejar esa objetividad. Debemos de aceptar ese tipo de crítica, ese tipo de sugerencia de otras personas, porque nadie tiene la verdad absoluta a la hora de hacer un tipo de trabajo o una recopilación. También debemos de tomar en cuenta que nuestra investigación o nuestro trabajo debe de cumplir ciertos requisitos. Primero, nuestro entorno social. A veces hay que tener mucho cuidado cuando presentamos algún tipo de trabajo si previamente no contamos con la aprobación de ese grupo de estudio. Vamos a poner el caso de los que están estudiando psicología. En estudio de psicología van a hacer algún tipo de test, algún tipo de cuestionario, y en algún momento le tienen que pedir autorización al paciente, por decirlo de alguna manera, o a la persona a la cual usted está entrevistando. Si usted va a utilizar alguna cámara de video, si usted va a utilizar una grabadora, debe de pedir
previamente autorización, porque si no, usted en algún momento puede meterse en problemas más adelante, porque esa persona puede decir, yo en ningún momento le di autorización para que me filmara, yo en ningún momento le di autorización para que usted me grabara. Entonces, previamente, antes de hacer eso, usted debe de hablar con esa persona. Hay algunas personas que trabajan en determinada institución, están haciendo sus prácticas, por decirlo de alguna manera, o están haciendo su EPS, y a veces colocan una cámara en el despacho del abogado, o colocan una cámara en el despacho del doctor, y no le avisan ni siquiera al propio doctor, o al propio abogado, o a la persona que está encargada de esa oficina, y ponen la cámara escondida y dicen, quiero ver la reacción de las personas. Van a meterse en problemas ustedes y van a meter en problemas a otras personas. Entonces, deben de tener mucho cuidado con ese tipo de trabajos, no hacer eso propiamente. También dentro de la objetividad es lo que algunas personas malinterpretan o confunden con el aspecto de los puntos de vista o el tiempo de vigencia del trabajo. Es lo que siempre hemos dicho, hay algunas personas, algunos catedráticos, algunos asesores de tesis que no les gusta que los trabajos sean de 5 años o más, digamos. Quieren trabajos solo del 2016 al 2021 o quieren trabajos del 2010 al 2021, o sea, ponen cierta fecha. Después con cortesía y con educación, pues le va a decir, está bien, no hay ningún problema, voy a utilizar solo ese tipo de material. Pero usted sabe que eso está mal, pues. Usted puede seguir utilizando libros, revistas, tesis, documentales de hace 20, 30, 40 años. Como siempre hemos dicho, algo le va a servir ese material. No lo desprestigie o no lo haga a un lado por el factor tiempo. Ahí usted estaría cometiendo un error a la hora de investigar. Por último, tenemos el otro criterio que debemos tener a la hora de hacer una investigación. Exactitud. ¿A qué se refiere esto? La exactitud es cómo yo estoy haciendo mi trabajo y cómo yo voy autocriticándome en mi propio trabajo. Puede ser que yo en mi trabajo de investigación, en mi marco teórico que yo estoy haciendo, esté errado. Y eso yo lo voy a terminar con mi misma búsqueda de información. Puede ser que yo haya puesto como pregunta, ¿cuánto es 2 más 2? Y en una parte del diseño que vamos a ver más adelante, que se llama hipótesis, yo haya puesto 2 más 2 es igual que 5. Y yo digo, eso así va a quedar. Yo tengo que comprobar si eso es cierto o falso. Pero con mi propio trabajo, con mi propia búsqueda de información, eso en algún momento me va a decir, estoy errado, estoy equivocado en ese proceso que estoy haciendo. Y debo de hacer un autoanálisis, debo de hacer una autocrítica. Y si es necesario, pues debo de regresar al inicio de mi investigación. Por eso es que una investigación lleva tiempo, no se hacen solo en 8 días, en 15 días, como se acostumbra en las universidades, en los colegios. Eso es recopilación únicamente de fuentes. Pero aquí estamos haciendo un tipo de trabajo profesional, un tipo de trabajo que nos va a servir y que vamos a dejar un aporte. Entonces, yo debo de revisar, debo de consultar con otras personas y ellos me van a decir, mira, estás mal, mira, Ingrid, no es por así la cosa, yo creo que estás mal en esa propuesta que estás haciendo, enfócate por otro campo. Ya dependerá de nosotros si aceptamos o no aceptamos ese tipo de sugerencia o de propuesta o de cambio que nos están haciendo otras personas, en este caso terceras o cuartas personas. Bueno, sobre esos criterios, entonces ahora ya podemos empezar a elaborar nuestra ficha bibliográfica. Nuestra ficha bibliográfica consiste en sí en un instrumento que nos va a permitir recopilar todo el material que hemos hecho o hemos juntado. Pero volvemos a lo mismo. Donde usted lo vaya a guardar, donde usted lo vaya a tener, tenga copias de respaldo. Por ejemplo, si usted lo está guardando en su computadora, pues súbalo a la nube, súbalo a algún lugar de internet, cree una cuenta, un correo alterno, donde usted se va a estar enviando ese material. Si en algún momento su computadora se arruina, en algún momento su computadora se la roban o lo que sea que pase con su computadora, usted no va a entrar en ese estrés. ¿Y ahora qué voy a hacer con mi trabajo? Se me perdió, estaba en la computadora. No, sencillamente cada vez que usted vaya haciendo un paso de su investigación, súbalo a la nube o
métalo a un correo o Google Drive o cualquier otro material que me permita tener esa copia de respaldo. La ficha bibliográfica generalmente se hace en hojas de 80 o de 120 gramos. Se acostumbra solo escribir de un lado, por una sencilla razón. Hay personas que cuando escriben sus ideas, cuando escriben sus conceptos, su resumen, su paráfrasis, escriben muy fuerte y en algún momento ese tipo de información traspasa la hoja. Sabemos ahora que, por ejemplo, la hoja normal, la de tamaño carta que usamos nosotros, la de 80 gramos o de 60 gramos, es muy frágil propiamente, en ese sentido. Entonces, si escribimos muy fuerte, podemos pasarnos al otro lado de la hoja y perder ese material, perder ese tipo de información. Cuando usted vaya a utilizar sus fichas bibliográficas, hay personas que tienen la costumbre, por ejemplo, escribir el nombre o el apellido del autor con lapicero azul, por ejemplo, el título con lapicero negro, por decirlo de alguna manera, y su comentario o su paráfrasis o el resumen del libro lo escriben o lo resaltan con algún marcador fosforescente. Eso, por ejemplo, lo manejan mucho en el área de derecho cuando tienen sus diferentes códigos y ahí ellos van marcando, van con el marcador diferente, de distinto color, seleccionando determinado artículo. Y solo ellos entenderán ese tipo de orden que están manejando. Cada uno de ustedes es ordenado y sistemático cuando recopilan esa información. O sea, usted lo que se acostumbra, si lo va a hacer en una computadora, utiliza, por ejemplo, Access para crear una base de datos. Porque usted puede tener una carpeta y en esa carpeta tener 300 libros. Está bien, no hay ningún problema con esa situación. Pero al tener tanto material, se le puede perder algo, se le puede perder algún libro, algún trabajo que realmente sí sea más importante que otro que sí lo encuentra o que lo utiliza más seguido. Entonces, acostúmbrese a manejar Access para que le pueda crear esa base de datos. O en este caso, con la ficha bibliográfica, usted va indicando, está en la carpeta tal, en la subcarpeta tal, en la subcarpeta tal. Entonces, usted va a saber en dónde está ese material. Y sáquele copia a sus fichas bibliográficas por cualquier situación que pueda planear. O sea, siempre tengan un plan de contingencia con todo el material que ustedes están manejando. Lo tienen en su computadora, lo tienen físicamente, dénselo a otra persona que se los guarde por cualquier situación que pueda pasar. Entonces, en la ficha bibliográfica se catalogan de 3 formas o de 3 estilos. Tenemos las fichas bibliográficas propiamente, que las vamos a ver en qué consisten. Tenemos las fichas hemerográficas, que son las revistas o los periódicos, y tenemos las fichas de trabajo. Esa es realmente la que nos interesa a nosotros. Las fichas bibliográficas son libros, son en algún momento leyes, son en algún momento acuerdos gubernativos, que todo es aquel material que ha sido recopilado o que ha sido elaborado por personas volvemos a decir, con el criterio de prestigio. Las hemerográficas, como decimos, son las revistas, las tesis, los artículos de opinión, los editoriales, todo lo relacionado con trabajo de noticias. También dentro de las hemerográficas caen los documentales, caen los audios, caen en algún momento hasta sus cuadernos de la universidad, cuando usted llevaba los diferentes cursos, hasta las fotocopias que usted utilizó en determinado curso, o si usted puede, y si usted se siente cómodo, hasta copie los cuadernos de sus compañeros, porque recuerden que en la universidad en la mayoría de catedráticos no dictan, es lo que estamos haciendo ahorita nosotros, estamos dando una clase y cada quien va apuntando lo que él considere más importante, pero a veces se nos pasa algo. Entonces pidámosle la copia de su cuaderno a otra compañera, a alguien que nosotros le tengamos confianza y que sabemos que esa persona guarda la mayor cantidad de información. Y entonces la tenemos ahí como una copia de respaldo por cualquier situación. Las fichas de trabajo son aquellas en las cuales podemos catalogar como las fichas de resumen, las fichas de paráfrasis o las fichas de comentario. También están las fichas de concepto o de recuerdo. Son aquellas en las cuales usted, basado en su experiencia, basado en sus conocimientos, usted dice, yo me acuerdo que en el curso tal, el catedrático tal abordó tal temática. Por eso siempre lo que hemos dicho, cada vez que inicie un semestre, cada vez que inicie un curso, usted pídale
cortésmente y con educación a su catedrático el programa de estudio, porque ahí va a tener ese tipo de respaldo para hacer su ficha de concepto o de recuerdo o su ficha de resumen. Ahí está todo el material que a usted le puede servir. Que el programa de estudio esté bueno o malo, esa es otra historia, pero a usted le sirve de respaldo y hasta ahí aparece la bibliografía, aparecen objetivos, aparecen los objetos de estudio que el catedrático quiere abordar en cierta situación o en cierta problemática. La ficha bibliográfica me va a servir con tres características. Uno, para registrar todo mi material bibliográfico, todo el material hemerográfico, todo el material discográfico. Puedo utilizar hasta discos. Puedo utilizar, si quieren en algún momento, hasta puedo utilizar libros religiosos. No hay ningún tipo de problema. Pero si usted va a manejar en algún tipo de, o en algún momento, libros religiosos, sea de mente abierta, vea distintas versiones de esos libros religiosos. Por ejemplo, usted puede utilizar, si quiere la Biblia, puede utilizar el Nuevo Testamento, no importa de qué religión sea usted, no vamos a entrar a discutir eso, pero usted puede abordarlo desde el punto de vista de la versión católica, la versión protestante, la versión de Testigos de Jehová, la versión pragmática, la versión carismática, todas las distintas versiones que existen sobre determinado problema o determinado tema que estamos haciendo. Pero también váyase a otro punto de vista o a otras religiones también, dependiendo de mi tema. Si estoy investigando un tema de valores, estoy investigando un tema de paz, un tema de armonía, pues voy a investigar o voy a revisar todo el material desde el punto de vista católico, cristiano, evangélico, pero también puedo verlo desde el punto de vista hinduista, lo puedo ver desde el punto de vista musulmán, lo puedo ver desde el punto de vista de Krishna, por decirlo de alguna manera. Debo de aprender a manejar o debo de ver de distintas maneras mi problema. No cerrarme solo en uno. No, yo solo voy a utilizar la versión católica porque yo soy católico y lo demás no sirve. Ese es un gran error que ustedes cometerían. Entonces, deben de aprender a hacer de mente abierta en ese sentido a la hora de hacer todo tipo de trabajo. También mi ficha bibliográfica me va a servir para cuando yo tenga que hacer la bibliografía final de mi trabajo o de mi proyecto de investigación. Ya he colocado todos los datos que he utilizado del libro o de la revista o del periódico y ya los tengo ordenados, he puesto todos esos datos. Porque cuando ya tenga mi informe final, si no tengo esas fichas bibliográficas, lo que va a pasar es que voy a tener que ir nuevamente a las bibliotecas y nuevamente a los centros de documentación y volver a buscar los libros y volver a sacar los datos. Ahí pierdo tiempo yo en ese sentido. Y ese tiempo lo pude haber yo ahorrado si hubiera apuntado todos los datos que necesito. ¿Qué es lo que lleva una ficha? No importa si es una ficha de resumen, de paráfrasis o de síntesis. Ahorita vamos a ver los términos generales. Debemos de empezar primero por el apellido de la persona que hizo el libro. Hay personas que tienen 2 o 3 apellidos, debemos de colocarlo. Hay personas que colocan el apellido con mayúsculas, por ejemplo, si usted lo está haciendo en computadora, o usted lo está haciendo a mano, pues lo ponen con la que pusimos anteriormente, con lapicero rojo o lo subraya. El apellido es importante, porque eso es lo que me va a permitir poder buscar o poder compararlo con otro tipo de material. Luego tenemos el nombre del autor. Aquí hay que tener mucho cuidado. Hay libros que son de 2 o de 3 autores. Hay también libros de 4 o hasta de más autores. Pero eso ya hay otro tipo de clasificación ahí. Pero debo empezar primero por el apellido y con el nombre del autor, tal y como se llama la persona. Si él puso, por ejemplo, Marta con H, pues lo debo de poner con H. No le puedo cambiar el nombre porque yo no estoy autorizado para cambiar nombres de personas. Tal y como él lo puso. Si él, por ejemplo, pone Carlos y lo pone con K, pues así se escribe en la ficha, tal y como aparece en el libro. El otro elemento que se debe tomar en cuenta es el título del libro o el título de la obra. Pero aquí también debo de tomar en cuenta subtítulos de la obra o subtítulos del libro. En algunas portadas aparece eso al inicio, pero en la contraportada o en la segunda carátula o en la segunda portada también le colocan un segundo subtítulo o un tercer subtítulo. Esto debo de tomarlo yo en cuenta para poder grabar ese tipo de información. Otro dato que debo tomar en cuenta es el lugar de publicación. Debo de catalogarlo, por ejemplo, puede ser Aldea El Chaparrón, municipio San Pedro Ayampuc, departamento Guatemala, República de Guatemala. Debo de colocar todos los datos, o debo
de empezar, provincia de Huesca, ¿cómo es? Aldea Huesca, provincia Madrid, España, por decirlo de alguna manera. Debo de colocar todos esos datos, porque hay que tener mucho cuidado. A veces la forma de escribir o a veces la forma de hablar cambia de un lugar a otro. Lo mirábamos con la sección A. Vamos a ver, ¿quiénes por el chat o pueden utilizar el micrófono y me puedan decir qué es un melón de agua? Vamos a ver quién identifica eso. Los que ya llevaron el curso con la sección A, por favor, no participen ahorita. Quiero a otras personas. Entonces, ¿qué entienden ustedes por melón de agua? Que me lo escriban ahí en el chat o utilicen el micrófono. Vamos a ver qué es para ustedes esto. ¿Qué es un melón de agua? Vamos a escuchar. Ahí Erwin ya lo contestó, Erwin Adonai, es la sandía. Nosotros aquí en Guatemala la conocemos como sandía, pero en Cuba se le conoce como melón de agua. Vamos a verlo aquí en Guatemala. Por ejemplo, alguien me puede decir un cuquito. Los que somos de los años 80, 70, sabemos a qué se refiere eso. Los que son ya más jóvenes, pues tal vez no han escuchado esa expresión. Cuquito. Vamos a ver a alguien por el Es chat. como un chato o un refresco que venía en bolsita. Un refresco es un cuquito. No es un refresco, no es un helado propiamente. En Oriente se le dice cuquito, en Occidente se le llama helado, en la capital se le llamará bolsifres, por decirlo de alguna manera. O sea, cada lugar o cada región o cada provincia, a veces lo que dicen o lo que escriben tiene un significado distinto. Por eso es que se recomienda, cada vez que usted esté haciendo un trabajo de investigación, tenga un diccionario de sinónimos y antónimos para poder entender el significado de otras latitudes. Por ejemplo, si usted está utilizando libros de Cuba, puede ser que usted diga melón de agua. Bueno, debe ser un melón, a los que estamos acostumbrados aquí en Guatemala. Entonces ahí usted en algún momento cae en algún error, cae en algún tipo de sesgo. Entonces debe de tener siempre ese diccionario de sinónimos y antónimos a la par para saber cuál es el significado. Hay diccionarios también que nos explican el significado de las palabras dependiendo de cada país. Por ejemplo, aquí en Guatemala nosotros decimos niño, en El Salvador dicen cipote, en México dicen chavo, por decirlo de alguna manera. Debemos de entender ese tipo de significado cuando estamos utilizando libros o trabajos de otras latitudes. Si estamos utilizando solo libros de mi país, digamos, en este caso de Guatemala, pues también debo tener ese significado, debo tener ese diccionario, porque no es lo mismo lo que se habla en Huehuetenango que lo que se habla en Jalapa. A veces es la misma palabra, pero con distintos significados. Debo de tener mucho cuidado en ese sentido. Entonces, con la ficha bibliográfica, entonces ya tengo el lugar de publicación. Debo de apuntar también la editorial. La editorial se refiere a la casa que dio origen al libro, que dio origen al trabajo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos tesis, la editorial es nuestra propia escuela, nuestra propia facultad y nuestra propia universidad. Tenemos que indicar ahí tesis de grado de trabajo social, Escuela de Trabajo Social, Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero a veces los títulos académicos no son lo mismo en todas las universidades. Tal vez voy a cometer un error, pero solo nos sirve como de referencia. Por ejemplo, en la Universidad de San Carlos se dice ciencias económicas, pero ahí incluye administración, incluye auditoría, incluye economía. Pero, por ejemplo, en la Francisco Marroquín se dirá Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, por decirlo de alguna manera. En la Rafael Andívar se dirá Ciencias Económicas, Empresariales y de Emprendimiento, por decirlo donde sea. A veces le agregan algo más al título, pero nosotros debemos de tener claro cuál es esa editorial, cuál es esa universidad, y sabemos que está relacionado con lo que nosotros estamos haciendo. Algo que a muchos se les olvidó, cuando vayan a hacer su ficha bibliográfica, deben de poner el número total de páginas del libro, no la página que consultaron. Eso es en las referencias bibliográficas o cuando ustedes van a utilizar algún tipo, por ejemplo, normas ZAPA o normas de Vancouver o de Chicago o los pies de página tradicional. Deben de colocar el número total del libro. El libro puede tener 600, 700 páginas. También hay que tomar en cuenta si es primero o segunda edición. Si es primera,
no se coloca eso, pero si es segunda, sí, o si es tercera. Y también hay que tener mucho cuidado si le han agregado la palabra edición aumentada y corregida. Eso me da a entender que el autor en algún momento se dio cuenta que algo estaba mal en su trabajo, lo que dijimos anteriormente. Entonces, usted debe de verificar eso. Hay personas que comparan, por ejemplo, vamos a poner, el libro se hizo en el año 2000, hicieron una segunda edición en el 2005, una tercera edición en el 2010, se la han hecho cada 5 años, por decirlo de alguna manera. Entonces, usted puede juntar todo ese tipo de material y comparar lo que el autor fue diciendo dependiendo del tiempo. También debo de incluir dentro de la ficha bibliográfica el país de origen, como dijimos anteriormente, el lugar de publicación. Debo de incluir también si es de un volumen o 2 volúmenes, o si es 3 volúmenes. Eso más que todo si estoy haciendo algún tipo de ficha de revista o de periódico. Ahí debo de inculcar también la fecha. Debo de inculcar también o debo de incluir el autor responsable de la noticia. No voy a poner como que la noticia, digamos, en Guatemala no existe COVID, por decir algo así, y lo sale en determinado periódico. Entonces, debe haber alguien que colocó o es responsable de esa afirmación que está diciendo. Volvemos a uno de los criterios, lo de la credibilidad. Porque si yo pongo solo así sin que haya alguien responsable, mi noticia en algún momento es falsa o es fake news, como hemos dicho. Entonces, no puedo utilizar ese tipo de material si no hay un responsable que valide ese tipo de información. También debo de colocar si es un congreso, si es un seminario, si es una grabación, si es un audio, si es un video, si está en algún momento, estoy utilizando algún tipo de entrevista o dependiendo del tipo de material que utilice. Por ejemplo, en algunas tesis se acostumbra a poner eso, recopilación de fotocopias del curso tal. Ustedes saben que hay catedráticos que al inicio del curso dicen, bueno, aquí están este material, estas fotocopias, las voy a dejar en una fotocopiadora allá en el primer nivel y ahí le sacan ese libro que eso nos va a servir para todo el año o todo el curso. Todo eso usted debe de indicar. En ese caso, el responsable de esas fotocopias no es el autor del libro, sino que es la persona que lo está dando, en este caso, el catedrático que está impartiendo ese curso. Hay otro tipo de fichas, las fichas de antología. Las fichas de antología son aquellas en las cuales yo voy a hacer alguna especie como de recopilación o compilación de distintos materiales. Es que pueden haber libros, pueden haber 2, 3, 4 libros que sean del mismo autor, que sean de la misma casa editorial, pero abordaron diferentes problemas, o abordaron diferentes temáticas. Entonces ahí estoy recopilando o estoy compilando toda la información de ese mismo autor. Debo de también inculcar ahí o debo de plantear ahí los años de publicación, los años en que se fueron haciendo ese tipo de material y si es material propio del autor o es un tipo de compilación mía, porque yo también puedo recopilar material de otras personas, lo que decíamos anteriormente, los cuadernos de mis compañeros, las fotocopias, todo el material que encuentre. Lamentablemente, miren, ese es un mal, hay algunas personas que tienen esa mala costumbre. Espero que ninguno de ustedes lo hagan o que nunca lo hayan hecho, pero hay personas que en algunas bibliotecas arrancan hojas de los libros. Me va a servir la página 10, 11 y 12. La arranco o la subrayo o le pongo yo mis propias anotaciones. Eso no se hace en los libros de las bibliotecas o en cualquier libro que no sea de usted. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener ese tipo de ética, pues, porque a otra persona le va a servir. Si yo arranco esa hoja y me la llevo, estoy impidiendo que otras personas puedan utilizar ese tipo de libro. Eso sucedía allá por los años 80 o 90, pero ahora la mayoría de bibliotecas le han colocado una especie como de código, una especie como de protección a los libros y hasta a las páginas, por decirlo de alguna manera, para evitar que alguien las saque. ¿Se acuerdan cuando ustedes van a su biblioteca? Hay una especie como de las entradas, donde si usted no ha reportado que va a llevarse ese libro, le suena cuando se está saliendo. Y algunos dirán, solo va a sonar el libro, me va a llevar la página. Pero han hecho hasta eso, porque se ha descubierto que hay personas que lamentablemente hacen ese detalle de robarse las hojas propiamente. Dicen algunos, bueno, me voy a robar solo una hojita,
voy a doblar bien y me la voy a meter donde sea, pero va a sonar eso en algún momento. Y eso es malo, eso no es de un profesional que haga ese tipo de material. Si voy a utilizar fichas hemerográficas, o sea, fichas de revistas, si voy a utilizar fichas de periódicos, volvemos a lo mismo, apellidos, nombres del autor, el título de la noticia o noticias, porque en algunos periódicos le dan secuencia a los artículos. Hay artículos de investigación. Lamentablemente en Guatemala no se da mucho eso en los medios de comunicación, solo reportan la noticia del día y no le dan continuidad. Son raros aquellos periódicos o son raros aquellos periodistas que se enfocan en hacer una investigación. Ese tipo de investigación lleva tiempo y eso es lo que a veces en los medios de comunicación no les gusta porque las personas quieren ver solo la noticia de hoy. Vamos a poner un ejemplo de noticias deportivas, los amaños en el fútbol, por decirlo de alguna manera. Entonces, la mayoría ver lo que pasó en el partido de hoy. Ya no les interesa saber qué fue qué situación se dio en partidos anteriores, porque uno dice, eso no tiene importancia. Pero un verdadero profesional empieza a hacer algún tipo de análisis, algún tipo de descripción. ¿Por qué en tal partido el jugador juega de esta manera y en otro no? ¿Por qué este equipo cuando está de visita hace una cosa y cuando está de local hace otra cosa? Y empieza a hacer ese tipo de análisis, ese tipo de crítica, ese tipo de investigación propiamente. Entonces, en la información o en las fichas hemerográficas también coloque el número del periódico. Siempre eso se refiere cuántas veces ese periódico ha salido en circulación. Puede ser que haya salido 35,000 veces. Tome en cuenta también el año en que salió la noticia, el mes, la fecha. Debe de colocar todos esos datos. Y las páginas que consultó el artículo. Aquí sí se coloca las páginas que usted utilizó para revisar ese artículo. Por ejemplo, utilizó X periódico en la sección tal, con el responsable tal, y la noticia abarcaba de la página 10 a la 12, por ejemplo, de alguna manera, o el artículo, o la investigación que se estaba haciendo. Ahí sí, porque es un periódico. Usted no está, en ese periódico no le está sirviendo todas las secciones. Por ejemplo, los que son de ciencias de la comunicación se maneja mucho, o también los que son de diseño, manejan mucho el aspecto del tamaño de la noticia. También se puede utilizar hasta anuncios de los periódicos. Aquí, por ejemplo, los que son de diseño o los que son de ciencias de la comunicación, saben, por ejemplo, 1/4, 3/4 o la página completa, ese tipo de anuncios. Hasta el anuncio me puede indicar ciertas características de la región. Por ejemplo, usted puede utilizar prensa libre, digamos aquí en la capital, pero ahí está Quetzalteco en Quetzaltenango y a veces colocan distintos anuncios relacionados con mi campo o mi mercado o mis clientes, por decirlo de alguna manera. Entonces, debo de tener mucho cuenta en ese sentido. También, cuando vaya a hacer mi ficha bibliográfica, debo de tener en cuenta algo. Y es una ficha de trabajo, debo de hacerlo se acostumbra para ser más cómodo, para tener una mejor vista. Por ejemplo, algunos cuando mandaron su trabajo lo manejaban en fichas de media carta, por decirlo de alguna manera. Pero cuando ya hace una ficha de trabajo, ya puedo utilizar una hoja completa. ¿Por qué? Porque ahí puedo agregarle yo algo a los márgenes. Yo le puedo poner mis detalles, pero es mi ficha propiamente, no en el libro de la biblioteca, sino que en mi ficha que estoy manejando. Algunas personas, por ejemplo, en su teléfono, en su smartphone, en su tablet, tienen, por ejemplo, Office, y ahí van agregando esos detalles, pero como volvemos a decir, siempre tengo una copia de respaldo. Entonces, en esas fichas de trabajo yo puedo hacer mis resúmenes, mis paráfrasis, puedo copiar textualmente o puedo hacer algún tipo de comentario. Ahí sí, pues yo puedo copiar la cita de la tesis tal, pero es mi ficha de trabajo. Pero cuando yo voy a presentar mi informe final, debo de citar de dónde saqué esa fuente, porque si solo vuelvo otra vez a copiar y pegar, lo que hemos siempre dicho, caigo en el aspecto de piratería. Pero en mi ficha de trabajo puedo hacer eso, pues no hay ningún problema. Recuerden que solo a mí me va a servir esa ficha, pero hay personas que empiezan ya a ponerle todos los detalles, pues, porque nuevamente cuando hagan su informe van a necesitar nuevamente ese material. Esas fichas de trabajo me van a, como dijimos anteriormente, me van a servir para hacer la redacción de mi trabajo. Yo desde ya estoy practicando, lo que algunos han dicho siempre, es que yo tengo problemas para redactar. Pues hagan sus fichas de trabajo, estas son sus fichas de borrador, pues de alguna manera. Ahí empiece usted a escribir
escribir. Ahí va agarrando usted práctica, ahí usted va agarrando ese tipo de conocimiento, de experiencia, propiamente. Cuando usted ya esté haciendo su informe, cuando usted se siente en la computadora o en la máquina de escribir, o se tiene que hacer a mano, pero no hay problema. Pero usted ya revisa nuevamente su ficha de trabajo y ahora le es más fácil que volver a empezar. ¿Y ahora qué escribo? ¿Y ahora qué redacto? Usted nuevamente lee sus fichas y allá usted ya va teniendo ese tipo de conocimiento o ya va teniendo ese tipo de redacción para manejar. En las fichas de citas, como dijimos anteriormente, sí puedo transcribir íntegramente el texto, tomando como origen mi fuente. Pero como dijimos anteriormente, usted puede copiarlo textualmente como aparecen. Si usted quiere, pues no ponga las referencias, porque son fichas, solo a usted le va a servir. Pero acostúmbrese a que coloque todos los datos, porque, volvemos a decir, en su informe final va a tener que citar a la fuente, va a tener que dar crédito a las personas. Y lo que dijimos la vez pasada, acostúmbrese siempre a dar crédito a todo tipo de trabajo que usted consulte. Porque usted ahorita se ha dado cuenta, todo el proceso que lleva de investigación, pero usted tenga que hacer su tesis, y lo hemos dicho siempre, lleva 1 año o 2 años. Y algunos dirán, a la que esto está complicado hacer ese tipo de tesis. Y para que venga otro y solo me la copie y la presente como su tesis, como que tampoco tiene gracia, pues en ese sentido. O sus trabajos de investigación. Hay personas que les dejaron X trabajo en determinado curso, cometen el error de no ponerle nombre al trabajo, lo dejan sobre el escritorio, y viene otro más vivo, por decirlo de alguna manera, agarra ese folder, se va a un café internet o se va a otro lugar de una impresión, hace la carátula y presenta como ese trabajo. Y la otra persona, ¿y dónde está mi trabajo? ¿Y dónde apareció tal documento? Entonces, siempre tenga ese tipo de respaldo, ese tipo de material. Algunos estudiantes tienen esta buena costumbre, no sé si ustedes la tienen, pero manejan esta costumbre. Cuando están con su trabajo de investigación, cuando están con su trabajo que tienen que presentar, le sacan 2 o 3 fotocopias a ese trabajo. Tienen el original que se lo presentan al catedrático y tienen una copia y se lo dan al catedrático. El señor licenciado, disculpe, ¿me puede firmar ese trabajo de recibido? Entonces, él va a firmar ahí, porque puede ser que el licenciado diga, mire, Samara, usted nunca me entregó el trabajo, usted nunca me presentó eso. Y usted puede decir, sí, yo se lo presenté, que yo tengo todo mi trabajo. Recuerde que es la palabra de uno contra la palabra de otro. Pero si usted tiene esa copia, ese tipo de material, entonces si el catedrático dice, yo no le voy a poner los puntos porque usted no me lo presentó. Claro, licenciado, aquí está el material y aquí está su firma, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí tiene ese respaldo usted. Entonces, acostúmbrese a hacer eso. Sáquele copia a sus trabajos, entréguele el original a él y que la fotocopia se lo firme a usted propiamente. Ahora, por ejemplo, en las plataformas, pues sí hay respaldo. Ahí puede venir, digamos, Telma y decir, mire, yo subí la tarea a tal hora, en tal minuto y en tal segundo y tal día. Entonces yo no puedo decir, mire, Telma, disculpe, yo revisé la plataforma y ahí no aparece nada y hasta le puedo dar acceso a la plataforma y mire, no hay ningún tipo de respaldo en el cual usted haya entregado ese trabajo. También usted sabe que hay catedráticos que no devuelven los trabajos. O sea, el buen catedrático tiene que devolver ese trabajo y con retroalimentación. Pero hay algunos que, lamentablemente, ustedes conocen a algunos catedráticos, no voy a mencionar nombres, pues, porque tampoco es el objetivo, pero ese tipo de trabajo los juntan, hacen como que lo leyeron, les ponen el punteo y ahí los van a tirar al bote de basura. Ya nunca devuelven, y usted ya nunca ve ese trabajo. Entonces, ese trabajo le puede servir más adelante en su tesis, más adelante en otro proyecto de investigación que tenga usted. Por eso es necesario sacar ese tipo de trabajo, pues, ese tipo de información que usted tenga, por cualquier situación que se pueda presentar. Por último, tenemos las fichas de lectura. Las fichas de lectura son fichas directamente que se hacen en hojas, carta, a mano, a máquina o impresas, como usted quiera hacer, donde usted puede hacer algún tipo de relación entre fichas de resumen, de paráfrasis o fichas textuales. Puede hacer las 3 tipos de fichas. Empieza primero con la ficha textual, luego viene usted a hacer un resumen de ese material que usted está consultando y luego la parafrasea, o sea, lo coloca ya con sus propias palabras o usted mismo le hace algún comentario o reflexión propia a ese libro o a ese material. Pero vuelvo a repetir, en la ficha, no en el libro, pues que eso que les quede claro, pues, no hagan eso en los libros o en las tesis. Hay muchas personas que hasta se roban tesis de las bibliotecas. Si alguien le proporciona algún
trabajo de años anteriores, pues recopile, sáquele copia y devuélvalo también. Toda persona que le ha prestado algún libro, usted devuélvalo, no hay ninguna situación en ese inconveniente. Bueno, y así podemos continuar con los diferentes tipos de fichas que se presentan, con los diferentes tipos de materiales que nosotros utilizamos. Están también aquellas fichas, como dijimos, de recuerdo, en el cual usted recoge notas o recoge temas o subtemas de alguien que supuestamente usted dijo, o algún catedrático o algún compañero. Aquí entra mucho la memoria, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo me recuerdo que un compañero en primer semestre abordó tal temática. Aquí ya dependerá de qué tan buena memoria tenga usted. No, si usted no la tiene, pues no utilice ese tipo de fichas, porque tampoco se las va a improvisar, tampoco se las va a inventar, pues en ese sentido. En el caso de los documentos de Internet, esa es una pregunta que van a hacer algunos ahorita. En el caso de los documentos de Internet, tengan en cuenta lo que dijimos anteriormente, el dominio que se está utilizando. Cuando usted haga referencia a ese tipo de material, diga recopilado o adquirido de tal página y copie la dirección exacta que aparece en el navegador, en la barra del navegador que usted está utilizando. No importa qué navegador utilice usted. Y ahí usted va a colocar la palabra recuperado de tal página y coloque también la fecha en la cual usted consultó. Eso lo vamos a ver cuando veamos las normas APA o los diferentes tipos de clasificación. Porque hay páginas que se actualizan diariamente, hay páginas que se actualizan cada 2 o 3 semanas, o hay páginas que se actualizan al mes o al semestre. Esa es una buena página, pues que se está actualizando. O, por ejemplo, si usted está usando en algún momento Wikipedia, ahí se recuerda que Wikipedia es de dominio público, cualquiera puede editar cualquier tipo de trabajo que se está subiendo. Entonces, si usted coloca el recuperado con la fecha en el año que usted o en el momento en que usted lo utilizó, eso le va a permitir poder comparar que han habido personas que han actualizado ese tipo de material. También volvemos a repetir, ya para finalizar, vamos a poner lo que debe llevar cualquier tipo de ficha. Autor, título, subtítulo, la edición, la ciudad, el país, la editorial, la fecha, las páginas de consulta o hasta la serie. En los documentos de Internet, volvemos a repetir, autor, título, subtítulo, ciudad, editorial, fecha de consulta y la dirección electrónica. Hay materiales que a veces no tienen autor. Ahí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de material, porque son autores anónimos y no sabemos quién hizo ese material. Ya dependerá de usted si consulta o no ese material. Los artículos de revista, las tesis, sí tienen que tener autor. Eso es de por ley. No va a haber una tesis anónima, pues, o sea, eso no sucede. ¿Quién fue el que se graduó? Pues, ¿quién va a ser el responsable de esa argumentación que lo colocó? Y lo que dijimos anteriormente, en los artículos de revista o de periódicos, debe de haber alguien que se responsabilice de lo que escribió en ese tipo de material. Entonces, no sé si hay alguna duda o algo que ustedes quieran plantear. Dejo ahorita el micrófono o el chat para que puedan preguntar lo que ustedes deseen sobre el tema que abordamos el día de hoy. Gracias, Byron. No sabía lo del Quetzalteco, la verdad no lo sabía. Bueno, entonces, dejo para que ustedes puedan hacer algún tipo de pregunta o comentario. Algo que ustedes tengan de duda. Hay libros o hay algún tipo de material, por ejemplo, en las páginas de Internet, que aparece sin fecha. Entonces, eso debo de inculcarlo también ahí. Debo poner la abreviatura S/F, que significa sin fecha. Porque hay documentos que se hicieron en el año 1995 y ya no se volvieron a actualizar. Entonces, usted puede poner, se hizo en 1995, pero no hay actualización o no aparece la fecha de creación del artículo. Entonces, utilice en ese tipo de material. Bueno, entonces, cedo la palabra para que alguien pueda hablar. Pregunten, para eso estamos aquí. Vamos a dejar unos minutos de pregunta. Recuerden que es ustedes los que están haciendo algún tipo de trabajo de investigación o van a hacer su tesis. Entonces, para que alguien pueda hablar. Los que siempre les gusta hablar. A ver, Alex, ¿usted siempre que le gusta participar? Pues escuchemos a alguien más.
Con respecto a las fichas, me parece que estuvo bastante clara la explicación, Lick. La verdad que sí dejó claro todo el asunto, ¿verdad? Que quiera o no, siempre lleva un poquito de tinte de APA la cuestión para referenciarlas adecuadamente. Yo creo que son una herramienta bastante interesante. Eso queda a criterio, como digo, de cada persona. Hay personas que cuando hacen su trabajo de investigación, su tesis, su proyecto, no hacen esto en fechas bibliográficas. Lo que siempre hemos dicho, lo que para algunos es, para otros no es. Eso queda a subjetividad de usted. Algo que se me olvida, por favor, cuando vayan a citar leyes o cuando vayan a hacer un tipo de ficha de leyes, pongan el nombre de la ley, la fecha en que se dio origen y el acuerdo gubernativo. Eso nos sirve para todo. No importa que usted no esté estudiando derecho. Hay personas que solo ponen Constitución Política de Guatemala. Los que sabemos de derecho, los que hemos estudiado tenemos algún tipo de referencia, sabemos que han habido varias, ahorita voy Alex, han habido varias constituciones. Usted debe de colocar Constitución Política de la República de Guatemala, 1985, sección 1, capítulo la familia, artículo tal. Y ahorita le doy la palabra, Alex. Si usted va a utilizar libros religiosos, también debe indicar toda la forma en cual vamos a poder ir a comprobar o verificar ese dato. Usted puede poner Nuevo Testamento, Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 8, y coloque el versículo ahí propiamente. Debe de colocar todos los datos porque va a haber otra persona, una tercera, cuarta, quinta persona que va a confrontar ese material. Entonces, debe de colocar todos esos datos en la ficha bibliográfica. Ahora sí, Alex. Pues mire que enhorabuena toca usted ese punto de las leyes. Yo siempre he tenido esa duda y la he planteado en conferencias de normas APA y estas cuestiones, y la verdad que no he quedado satisfecho con la respuesta. En el caso de que quisiéramos citar el Código de Trabajo, por ejemplo, ¿cuál sería la forma adecuada para referenciarlo? Vamos a ver. ¿Hay alguien aquí de derecho? Vamos a ver cómo lo hacen los de derecho. ¿Hay alguien que esté estudiando derecho? Que esté por lo menos en cuarto o quinto semestre. ¿Hay alguien de derecho? Vamos a ver ese aporte que den. No hay nadie de derecho por aquí. Bueno, entonces usted viene, coloca artículo. Voy a inventarme un nombre, voy a inventarme algo así. Vamos a utilizar la Constitución. Artículo 14, ponen el nombre de la epígrafe. La epígrafe es el nombre del artículo. Entonces ponen ustedes, artículo 14, derecho de presunción de inocencia, sección general. Estoy inventando, perdón si cometo algunos errores. Sección general, Constitución Política de la República de Guatemala, 1985. Si hay alguien de derecho que me verifique o que me confronte eso, porque puedo estar cometiendo algún tipo de error ahí. Si utiliza usted un acuerdo gubernativo, pone el nombre del acuerdo gubernativo o hasta los considerandos también. Utilice ese tipo de material. Gracias, Erwin. Ahí Erwin nos dio algún tipo de referencia para el material que estamos manejando. Entonces, hay que tener mucho cuidado en hacer ese tipo de citación de las leyes. No importa que usted sea de psicología, no importa que usted sea de medicina. Usted está de medicina, ahí está el código de salud. Usted lo tiene que citar en algún momento. Usted está está estudiando agronomía, debe utilizar alguna ley que va relacionada con su carrera, porque no puede decir, en mi carrera no hay ley. Esto es falso. Usted le va a indicar de dónde surgió ese referente jurídico, porque eso va dentro de un marco teórico y va dentro de un trabajo de investigación. ¿Alguna otra duda? Estos vínculos son del Departamento de Investigaciones y Ciencias Económicas del CUNAM. Gracias, Edwin. Eso les puede servir a ustedes para recopilar esa información. Gracias, ya lo había visto en otra sección. Entonces, copien esas dos direcciones que le dieron. Eso les va a servir de respaldo con lo que estamos hablando y les puede servir para su trabajo de investigación. Vuelvo a lo mismo. Debemos de tener todo tipo de material para recopilar. Bueno, Edwin Adonai, ¿hay algún video sobre el estado de arte? Sí, en los videos que subí hay precisamente eso.
Para aquellos que no sepan lo que es un estado de arte, el estado de arte consiste en el cual yo voy a hacer una breve descripción del problema según yo lo estoy viendo. No necesito ningún tipo de referencia bibliográfica, sencillamente doy mi punto de vista de cómo yo entiendo ese tipo de problema que estoy haciendo yo propiamente, sin necesidad de consulta bibliográfica. Eso es el estado de arte en algunas carreras, porque el estado de arte en otras es propiamente que yo utilice sí fuentes bibliográficas o yo haga referencia a otros trabajos. Depende de la escuela y depende de la facultad que se esté manejando. Hasta en eso hay que tener mucho cuidado a la hora de presentar. No son las mismas reglas en derecho que en medicina, por decirlo de alguna manera. A veces cambia la presentación o los trabajos que se manejan. Bueno, ¿alguna otra duda? Una pregunta, ya que menciona el estado del arte, y efectivamente es como usted lo afirma, de que en el caso de nosotros, en nuestra carrera, sí nos solicitan que hablemos de 5 estudios referentes al trabajo que estamos realizando, ¿verdad? Hablando de este tema, también me surge la duda del índice temático. Porque normalmente algunas personas manejan el índice temático solo hasta ahí, solo el índice, pero otros dicen que se debe desarrollar. No sé cómo lo concibe usted. Ahorita voy, Erwin. Depende, como vuelvo a decir, lo que le estén pidiendo. Como por ejemplo, en su facultad le piden 5 libros o más libros de trabajos anteriores. Es lo que algunos en el marco conceptual colocan como antecedentes del tema. Pero en otras facultades o en otros trabajos también hay un estado de arte en el marco teórico, cuando se empieza a buscar antecedentes del problema. ¿Se recuerda cuando lo vimos en la semana pasada? Voy a buscar libros o revistas o periódicos que aborden mi problemática que estoy trabajando. Lo vuelvo a decir, es muy raro, pero muy, muy raro que haya un trabajo que realmente nadie lo haya hecho. Siempre nuestro trabajo de investigación, más de alguien lo hizo en otro lugar, lo hizo en otro tiempo y con otro objeto de estudio. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de arte. Ahora sí, Erwin Adonai. Buenas tardes, licenciado. Solo para compartirle a los compañeros que estos vínculos que estuve subiendo son del Departamento de Investigación de Ciencias Económicas del CUNOC, porque el martes pasado hicieron una conferencia y ahí está subido el video sobre el estado de arte. Entonces, como usted nos ha aconsejado de verificar diferentes fuentes, tenemos la suya sobre el estado del arte. Entonces también aquí, si ellos tienen un tiempito de ver el vínculo para que vean otro tipo de explicación sobre este tema. Gracias. Gracias, muchas gracias. Eso nos sirve de aporte. Siempre, por lo que estamos haciendo ahorita. Ahorita puede ser que alguien nos esté, es cierto, se está grabando ahorita la sesión, pero alguien va a descargar los videos y le va a servir lo que estamos haciendo ahorita, ese tipo de material. Alguien nos podrá decir, en el curso tal nos dieron buena información o nos dieron mala información, pero más de algo nos va a servir ese tipo de datos. Recuerden, nadie tiene la verdad absoluta. Todo el tipo de material que recopilemos, todo el tipo de material que nos aporte, guardémoslo. Nos puede servir en algún momento para nuestro trabajo de investigación, para nuestra tesis o en nuestros trabajos propiamente, en una institución donde estamos laborando. Nos dejan hacer una monografía, un artículo científico, una tesina. Ahí tenemos ese tipo de aportes. Gracias, Erwin, en ese sentido. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy. Vuelvo a repetir, no hay tarea para esta semana. No hay tarea. Que estén tranquilos. Los que tengan acceso a la plataforma, descarguen los documentos, descarguen los videos, ahí les amplían más la información. Recuerden que aquí solo, ahorita aquí solo es una actualización de los cursos. Si esto fuera un curso de propedéutica, este curso solo hablar de fichas bibliográficas nos lleva como 4, 5, hasta 6 sesiones. Aquí yo lo hice en 35 minutos. O sea, aquí nos faltaron algunos detalles. Para eso están los videos, para eso está el material, para que usted se actualice, para que usted se refresque con el material y que pueda enviar la última tarea correspondiente. Bueno, Byron, deme chance, voy a cerrar la sesión, voy a descargar el video, lo voy a subir al canal de YouTube, lo voy a compartir en la plataforma
y habilito nuevamente esa tarea de la semana pasada, pero solo por un día, vaya, solo por un día lo voy a tener habilitado. O sea, lo más seguro es que mañana, ahorita son las 6:30, entre mañana en la mañana ya está habilitado, va a tener hasta mañana a las 12 de la noche para poder subirla nuevamente. Igual si hay alguien que no la haya subido, pues un día la voy a habilitar nada más. Muy amable, Entonces, si no hay ninguna otra duda, entonces, gracias, Ale. Voy a dar por terminada la sesión del día de hoy. Les deseo muchas bendiciones, siempre con cuidado por la situación en que estamos pasando. No salga si no tiene necesidad de salir, y si salga, cuídese a usted mismo y cuida a su familia y cuida a los demás también en ese sentido. Y nos estamos viendo entonces propiamente dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal, como se dice también. Entonces, antes de que cierre la sesión, si hay alguien que quiera decir algo, pues cedo el micrófono. Si no, pues doy por finalizada la sesión.